a cualquier nivel, porque no se les ha dado la oportunidad de participar. Y la oportunidad de participar comienza desde apoyarlos a conocer el lenguaje de la disciplina. Se los pongo así, ustedes lo van a comprender muy bien. Muchos estudiantes no se expresan, no porque no quieran hacerlo, no porque no tengan algo que decir, no porque no tengan dudas, sino porque no han construido una comprensión suficiente del lenguaje disciplinar, por ejemplo, para poder expresarse. Y se sienten intimidados o incluso se sienten imposibilitados para construir una duda. Y eso es lo peor, es decir, un estudiante que no se expresó, pero no porque no tenía dudas, sino porque no tuvo tantas dudas que no pudo ni siquiera expresar su duda. Porque hasta expresar una duda requiere de cierto dominio lingüístico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa parte es una parte muy importante de trabajar. Para ello les traigo aquí una recomendación de libro de esta autora, que se llama Claire Lee. Ahí está en la pantalla, perdón, en mi cámara, no está en la presentación porque está aquí el libro físico. Claire Lee, se llama El lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas. Es una lectura muy interesante. Es un libro pequeñito y vean, no es muy grueso. La editorial es Morata. Es justamente, bueno, habla de varias cosas, pero justamente habla de este tema, la importancia del lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas, tanto el lenguaje verbal asociado a las matemáticas como el propio lenguaje de las matemáticas, que tenemos que ayudar a desarrollar a los estudiantes, insisto, desde algo muy simple, porque pareciera de, sí, claro, en álgebra o en cálculo, no, desde preescolar, el poderse expresar en términos de lo que estamos estudiando, para poder yo estructurar mis dudas, mis opiniones, mis expresiones. Incluso, fíjese algo que es muy importante, el establecer también la propia comprensión a partir de la participación en el discurso. Permitir que el estudiante construya su propia definición de lo que está trabajando desde su perspectiva. Esta parte es también muy importante. Bueno, la forma de la comunicación también importa, que es la manera en que nos vamos a comunicar. Y esta parte la voy a pasar muy rápido, son solamente algunas herramientas pues que yo les invito a conocer. Si algo les sirve, insisto, pues es tomarlo. Y esta parte de relevos, sustitutos y complementos que viene dado desde el estudio de la forma de la comunicación y la significación, es lo siguiente. Fíjense, son elementos que podemos utilizar. Los relevos son signos o elementos tangibles que van a estar en lugar de letras, como por ejemplo trabaja el sistema Braille. Para personas con discapacidad visual, el estímulo visual se sustituye por un estímulo tangible, táctil, que puede ser recibido a partir del tacto, y sabemos que este sistema, pues lo que hace es sustituir caracteres específicos, letras, números, signos. Entonces, esos serían los relevos y podemos valernos de ellos para trabajar la parte de la accesibilidad y la parte de la participación discursiva. Por otro lado, los sustitutos son elementos un poquito más complejos. Y estos son signos que en lugar de sustituir solo las letras, sustituyen ideas completas, como lo vemos ahí con el pictograma. Vemos estas representaciones gráficas que aunque no veamos, no entendamos lo de abajo que está en inglés, que dice baños, pues podemos entender por una cuestión más o menos convencionalizada, que es el signo que representa que ahí se encuentran los sanitarios. Los institutos trabajan así. En lengua de señas, específicamente en lengua de señas mexicanas, pues podemos entender muy bien estos dos conceptos, como los relevos que son señas específicas para las letras, como construimos los nombres propios, o los sustitutos como las señas que sustituyen ideas completas, que al final pues serían las que se utilizarían más en una conversación en lengua de señas mexicana, por ejemplo. Pero tenemos los dos elementos con los que podemos trabajar cuando nos encontramos ante ciertas barreras que podrían ser, por ejemplo, sensoriales. O al final, incluso porque es más cómodo, porque es más práctico, o porque es más, presenta una mayor diversidad de representaciones. Finalmente, otro elemento que también puede ser muy útil son los complementos. Estos son elementos con significado que se añaden a la comunicación verbal, ya sea oral o escrita, cualquiera de las dos, dependiendo de lo que sea para nosotros más útil, insisto, de acuerdo a las características del contexto.
Estos elementos añadidos incrementan el poder de la comunicación. Acuérdense que hay que poner mucho énfasis en la comunicación, porque muchas veces el énfasis está en el contenido, que no está mal, el contenido es importante, pero también no hay que descuidar la parte de la comunicación del contenido, cómo se expresa ese contenido y de qué maneras diferentes, diversas, puede recibirlo el estudiante. Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de las manos y el contar con las manos, lo voy a recordar más adelante. Por supuesto que después tiene que, o se intenta que se supere la limitación del apoyo físico, pero empezar a contar con las manos está bien. Es algo que se puede ver, es algo que se puede tocar, es algo que se puede sentir. La expresión, aquí como la vemos del niño, la parte de la gestualidad, la expresión facial, muy importante. Sabemos igual, tomando el ejemplo de lengua de señas, la expresión es muy importante, es un complemento muy importante de lo que yo voy a hacer al comunicarme con mis manos. Tiene que haber también una parte de expresión facial que complemente lo que estoy diciendo y enriquezca ese poder comunicacional. Y finalmente, bueno, vemos aquí el ejemplo del emoji, el emoticón, ciertos elementos gráficos, caricaturescos, reconocibles por nuestros estudiantes, pues también pueden ser utilizados para enriquecer esta comunicación. No hay que temer utilizarlos, solo hay que saber usarlos adecuadamente y modularlos. Bien, un ejemplo de complemento también es la fuente tipográfica en un texto. Esto es lo que nosotros cambiamos cuando estamos trabajando en el procesador de texto, por ejemplo, el Word, y ponemos Arial, Times New Roman, ya saben, Comic Sans. A eso se refiere la fuente tipográfica, el tipo de letra, las características que tienen las letras que vamos a leer. Si es que, por supuesto, pues estamos trabajando el canal visual. Como dice ahí, fuentes distintas comunican de diferente manera un mismo mensaje. Pero no es solo eso, esa es la parte de la significación. También está una parte de la anatomía de la letra y que por sus características puede propiciar mayor o menor dificultad en su lectura, en el reconocimiento de los caracteres. Un amigo mío cercano trabaja un proyecto específico de estudio de la anatomía de las letras que permitan ser más legibles para niños con autismo. Porque él en sus estudios se ha dado cuenta, y esto sí está, digamos, de alguna manera abordado científicamente, que ciertas características anatómicas de las letras ayudan a los estudiantes a reconocer los caracteres con mayor facilidad y también dificulta y reduce la confusión de caracteres. Entonces, esto es muy importante porque no es solo hablar de esta letra se ve más bonita que esta. Es no solo eso, sino qué comunica la letra, pero también más allá, y por supuesto eso ya requiere de alguien que lo estudia, que nos pueda asesorar, cuáles son las características que me conviene más trabajar de acuerdo a las características o necesidades de mis estudiantes. Porque resulta que sí hay ciertas anatomías de letras que son más fáciles de identificar que otras ante ciertas circunstancias, ante ciertas cuestiones de contexto. Vamos a hablar un poquito de los procesos. Esto lo voy a pasar también rápido porque la parte de procesos, por supuesto, es muy compleja, pero bueno, quiero compartir algunas cosas con ustedes. Empezar por la parte de la implicación, que es un principio muy importante del DUA. El Diseño Universal para el Aprendizaje nos dice, uno de sus principios esenciales es la implicación de los estudiantes, proveer diferentes medios de implicación. Y esto empieza también por evaluar concepciones y creencias. Y esto se da a cualquier nivel, y esto es independiente de las competencias y capacidades de los estudiantes, porque la concepción y creencia va a estar ahí, porque como humanos establecemos concepciones y creencias, más o menos complejas, pero al final están ahí. Y hay que abordarlas y hay que trabajarlas. ¿Por qué? Porque este es otro espacio de intersección en el que hay oportunidad para la exclusión o para la inclusión. Porque así como también los estudiantes pueden ser excluidos por no poder participar en el lenguaje y expresar sus dudas, también pueden ser excluidos por temor, por ansiedad o por, voy a hablar de ello también, por una identidad